el Mesías, Aleph, Taf, el único Elohim creador. Para Sacer un Bereshit, primera aliyá. Bereshit significa, en el principio del, o por causa del principal. Bereshit. 1, 1, 6, 8. Haftará. Isaías 42, 5, 21. Escritos mesiánicos. Marcos 1, 1, 45. Lectura de la Torá primera aliyá, Bereshit 1, 1, 13. En el principio Elohim Aleph Taf creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el Ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz. Y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena, y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día, y la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche, y hubo mañana, un día. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua. Se divida el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue, y Elohim llamó el firmamento cielo Shamayim y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche, y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junta en un lugar, y la tierra seca parezca, y así es como fue. Y el agua cual estaba debajo del cielo fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca tierra, la reunión junta del agua él llamó mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche, y fue la mañana, un tercer día. Haftará. Isaías 42, 5, 21. Así dice Adonai Elohim, quien creó los cielos y los extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, quien da aliento a la gente en ella y ruaja a aquellos que caminan sobre ella. Yo, Adonai, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los goyim, para que abras los ojos a los ciegos, para que des libertad a los prisioneros, aquellos viviendo en oscuridad de la mazmorra. Yo soy Adonai, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Miren cómo las predicciones antiguas se hacen verdad. Y ahora declaro nuevas cosas, antes que expiguen yo les cuento sobre ellas. Canten a Adonai una canción nueva. Su alabanza sea cantada desde los confines de la tierra por los que navegan el mar y por todo en él, por las islas y los que viven allí. El desierto y sus ciudades alcen sus voces, las aldeas donde vive Kedar. Todos los que habitan en Sela griten de alegría. Griten desde la cumbre de los montes. Le darán gloria a Adonai y proclamen su alabanza en las islas. Adonai Tsebaot saldrá, provocado por la furia de la batalla. Él gritará, sí, él levanta el grito de batalla. Mientras triunfa sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado mi shalom, he estado en silencio, me he restringido. Ahora gritaré como mujer que está de parto, resoplando y jadeando para tomar aire. Yo devastaré montes y colinas, marchitaré toda su vegetación, convertiré ríos en islas y secaré los lagos. A los ciegos, guiaré por camino que no conocen, por sendas que no conocen los guiaré. Cambiaré oscuridad en luz ante ellos, y enderezaré sus sendas torcidas. Estas son cosas que haré sin duda alguna. Aquellos que confíen en ídolos, que dicen a las estatuas, ustedes son nuestros dioses, serán rechazados en vergüenza total. Escucha, tú, sordo. Mira, tú, ciego. Para que puedas ver. ¿Quién es tan ciego como mis siervos, o tan sordo como aquellos que rigen sobre ellos? Sí, los siervos de Adonai han sido cegados. Tú ves mucho pero no prestas atención. Tú abres tus oídos, pero no escuchas. Adonai estaba complacido por amor a su justicia de hacer la Torá magnífica y gloriosa. Escritos mesiánicos. Marcos 1, 1, 45. El principio de las buenas noticias de Yeshua HaMashiach, el hijo de Adonai, está escrito en el profeta Yesaya. Miren, estoy mandando mi mensajero delante de tu rostro. Él preparará tu camino delante de ti. La voz de alguien que clama gritando en el desierto. Preparen el camino para Adonai. Enderecen las sendas para él.
Así, pues, era Yohanan el que sumerge en agua, el cual apareció en el desierto proclamando una inmersión que envuelve volverse a Adonai de los pecados para ser perdonados. La gente venía a él de todo Yehudá, tal como todos los habitantes de Jerusalén. Confesando sus pecados eran sumergidos por él en el río Yarden. Yohanan usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura. Comía saltamontes y miel silvestre. Él proclamaba: después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de agacharme a desatar sus sandalias. Yo los he sumergido en agua, pero él los sumergirá en el Ruach HaKodesh. Al poco tiempo después, Yeshua vino de Nazaret en Galil y fue sumergido en el Yarden por Yohanan. E inmediatamente al salir del agua, vio el cielo abierto y al Ruach descendiendo sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, a quien amo. Estoy muy complacido contigo. E inmediatamente, el Ruach le llevó al desierto. Y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satán. Él estaba con los animales salvajes, y los malajim se ocupaban de él. Después que Yohanan fue arrestado, Yeshua vino a Galil proclamando las buenas noticias de Adonai. El tiempo ha llegado, el reino de Adonai está cerca. Vuélvanse a Adonai de sus pecados y crean en las buenas noticias. Mientras caminaba junto al lago Kineret, vio a Shimeón y a Andri, el hermano de Shimeón, echando la red en el lago. Porque eran pescadores. Yeshua les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. En el momento dejaron sus redes y le siguieron. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Yaakov ben Sabda y a Yohanan su hermano en el bote remendado las redes. E inmediatamente los llamó. Dejaron a su padre Sabda y con los obreros y fueron tras Yeshua. Entraron en Kefarnahum y, en Shabbat, Yeshua entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Se asombraron de la manera que enseñaba, porque él no los instruía como los maestros de la Torá, sino como uno que tiene autoridad en sí mismo. Había en la sinagoga un hombre con un ruaj inmundo en él, quien gritó: ¿qué es lo que quieres con nosotros, Yeshua de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres. El Akadosh de Adonai. Pero Yeshua respondió al ruaj inmundo, diciendo: cállate, y sal de él. Sacudiéndole con violencia, el ruaj inmundo llevó al hombre a convulsiones y, dando un fuerte alarido, salió de él. Todos estaban atónitos y comenzaron a preguntarse el uno al otro: ¿qué es esto? Una nueva enseñanza, una con su propia autoridad. Él da órdenes y aún los ruajim inmundos le obedecen. Y las noticias acerca de él se difundían por toda la región de Galil. Dejaron la sinagoga, y fueron con Jacob y Yohanan a la casa de Shimeón y Andri. La suegra de Shimeón estaba enferma de fiebre. Y le informaron a Yeshua sobre esto. Él vino, la tomó de la mano y la levantó a sus pies. La fiebre le dejó y ella empezó a ayudarles. Esa tarde, después de la puesta del sol, le trajeron a Yeshua todos los que estaban enfermos, oprimidos por el poder de demonios, y todo el pueblo vino agolpándose alrededor de la puerta. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas dolencias y echó fuera muchos demonios. Pero no permitió a los demonios hablar, porque sabían quién él era. Muy temprano en la mañana, cuando todavía estaba oscuro, Yeshua se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y se quedó allí orando. Pero Shimeón, y los que estaban con él, le siguieron. Y cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando. Él respondió: vamos a otro lugar, a las otras aldeas de por aquí. Tengo que proclamar el mensaje allí también, de hecho, por eso salí. Por tanto, viajó por toda Galil, predicando en las sinagogas y echando fuera demonios. Un hombre afligido con Saraat vino a Yeshua y postrado de rodillas, le rogó: si estás dispuesto, puedes limpiarme. Movido con misericordia, Yeshua extendió su mano y le tocó, y le dijo: estoy dispuesto. Se limpió. Al instante, el Saraat le dejó y fue limpio. Yeshua le despidió con una rigurosa advertencia: mira que no se lo digas a nadie. Más bien, como testimonio al pueblo, ve para que te examine el Cohen y ofrece por tu purificación lo que Moshe ordenó. Pero él salió y comenzó a difundir la noticia, hablando libremente de ella. Así que Yeshua ya no podía entrar en un pueblo abiertamente, sino que se quedó en el campo, donde la gente continuaba viniendo de todos los alrededores. Contenido Primera Aliyá, Bereshit 1:1-13.
El primer versículo de la Torá está lleno de misterios, enseñanzas y principios muy profundos que nos servirán para nuestro diario vivir. Es difícil elegir una sola perla de este gran tesoro. Está escrito: Bereshit, bara, Elohim, et, Asamaim, ve'et, aretz. En el principio creó Elohim, Aleph Tav, los cielos y la tierra. 1. Está conformado por 28 grafemas, es decir, el producto de 7 por 4. 2. Estos 28 grafemas están organizados en 7 palabras. 3. La palabra central del primer versículo es, Aleph Tav, la primera y última de las letras del alefato. 4. La letra, Aleph, cuyo valor numérico es 1000, está presente 6 veces en el primer versículo aludiendo a los 6 milenios. 5. Si se toman las primeras letras de cada una de las 7 palabras y se las convierte a su valor numérico, el resultado es 22, las 22 letras del Aleph Bet. 6. Si se toman las últimas letras respectivamente desde la segunda palabra, la tercera palabra y la cuarta palabra, se obtiene Emet, igual verdad. La primera frase de la Torá de Israel tiene, dentro, una de las partículas literarias más complejas a la hora de traducir el texto hebreo. Me refiero a la partícula Aleph Tav, que en el texto hebreo, su fonética es et, tiene una función prepositiva dentro de la frase, y que no se traduce en las versiones al español, ni al inglés, ni en ningún otro idioma, pues no tiene ninguna traducción posible fuera del hebreo, por lo menos en el contexto del versículo 1 de Bereshit capítulo 1. Debido a esto es que los midrashim y los rabinos nos dicen que la explicación para esto es que en el principio creó Elohim, pero para hacerlo se valió de la Aleph Tav, es decir, de todas las letras del alefato hebreo, donde la primera de ellas es la Aleph y la última de ellas es la Tav. Es decir, la partícula prepositiva, Aleph Tav, constituye una abreviatura de la Torá y del Creador dentro de su lenguaje supremo, para contarnos que Él hizo todas las cosas existentes, visibles e invisibles, a través de las letras hebreas, que a su vez son las palabras de Adonai que lo crearon todo, pues escrito está: y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Bereshit 1, 3. Los primeros alumnos de nuestro rabino Yeshua también sabían esto. Leemos en Yohanan, en el principio era la palabra, y luego un poco más adelante, todas las cosas por él, refiriéndose al verbo o palabra, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 1, 3, los mismo está escrito en la carta a los hebreos mesiánicos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11, 6. Todas las cosas fueron creadas por la palabra, y en un sentido estricto y riguroso, las palabras contienen letras. Estas son las letras reveladas en la partícula del primer versículo de la Torá. Ahora bien, cuando hablamos de las letras hebreas no me estoy refiriendo a meras formas o jeroglíficos humanos. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que estas letras hebreas, que claro, son representadas con límites y formas humanas, para nuestra comprensión, pues somos limitados y necesitamos cosas limitadas para llegar a comprender aquello que es ilimitado, son más que una mera figura o forma, transformándose en canales de poder, que nos unen al mundo espiritual. Cada una de estas letras, contiene en sí misma un universo, y un poder que sostiene a la creación de Elohim, y si aprendemos de ellas, podremos aprender la manera en que fuimos creados a imagen de Elohim, y de esa manera podremos reparar la imagen de Elohim, que ha sido desfigurada por nuestra separación provocada por nuestra desobediencia. De aquí aprendemos por qué el Mesías es llamado en varias partes de los escritos mesiánicos la palabra de Elohim, o Membra, o Dabar, o Logos, pues él, también es llamado la imagen del Elohim invisible, ya que todo el poder de las letras que formaron la creación residen en él, transformándose en la palabra hecha carne. Es decir que el primer versículo de la Torá, no solo nos revela que Adonai, el infinito, hizo un mundo finito a través de medios o canales que son las letras hebreas, sino que también, Adonai mismo decidió revelarse al mundo de forma limitada en quien contiene la plenitud de su deidad, esto es el Mesías, como está escrito. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1, 15, 17. Por esta razón es que en el libro de la profecía de revelación, Yeshua dice de sí mismo: yo soy la, Aleph, y la, Taf. Esto si vamos al contexto de la profecía de Isaías, donde Adonai dice en hebreo ser el primero y el último, entonces comprenderemos en contexto las palabras del Mesías en el libro de revelaciones. En el libro del profeta Zacarías 12, 10, leemos: y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. El pasaje dice: y mirarán a mí. Seguidamente le sigue la partícula, Aleph Taf, que gramaticalmente se traduce como a. Sin embargo, eso forma solamente parte de una explicación objetiva desde el punto de vista de la gramática, pero no espiritual del pasaje. Es decir, si tomamos todo lo que ya hemos hablado, nos debemos preguntar a quién mirarán los que traspasaron. El texto hebreo nos revela que verán al que es, Aleph Taf. Tal como lo dice el versículo de revelación, en el mismo contexto de la profecía de Zacarías. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el, Aleph y la Taf, principio y fin, dice el Adón, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Revelación 1, 7, 8. Es decir que cuando el Mesías Yeshua afirma que él es la, Aleph y la Taf, no solo lo dice en el contexto de la profecía de Isaías, en donde el texto no dice: yo soy la Aleph y la Taf, sino que dice: yo soy el Rizón, primero y el Ajarón, último. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras del verso 7 de Apocalipsis. Y los que le traspasaron, en referencia a Zacarías. Por lo que cuando nos encontramos en la Torá con la partícula, Aleph, Taf, nos hallamos frente a una referencia al Mesías, a las letras hebreas, y a la Torá. Y aunque esta interpretación diste de las exigencias gramaticales del idioma hebreo, debemos saber que el texto de la Torá está vivo, y que las reglas gramaticales son reglas, pero la Torá es el árbol de la vida. Comentarios. Primera Aliyá, Bereshit 1, 1, 13. 1, 1. En el principio creó Elohim Aleph Taf los cielos y la tierra. En contraste con las creencias paganas, la Torá empieza a destacar el hecho de que el universo tiene un principio y que hay uno que está por encima del universo, y que ha dado inicio a todas las cosas. Este conocimiento evita toda adoración a las cosas creadas en lugar del Creador, que es la misma esencia de la idolatría, como está escrito en Romanos 1, 20, 25. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Elohim, no le honraron como a Elohim ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. El hecho de que alguien haya dado inicio y existencia a todas las cosas, nos enseña que Él es el dueño de todo lo que existe y que tiene el derecho de gobernar sobre todo lo que es suyo. Este hecho le convierte en el gran legislador del universo. Si hay uno que ha dado inicio a todo lo que existe, tanto en los cielos como en la tierra, entonces todo lo que existe tiene que cumplir los propósitos suyos. Este ser superior dio inicio al tiempo, al espacio, a la materia, la vegetación y a los seres vivos, porque tenía una razón muy específica para hacerlo. Por lo tanto, Él tiene la plena potestad para hacer lo que le plazca con las cosas que ha creado, para que absolutamente todo sea llevado a cumplir los propósitos suyos. Esto le convierte en el gran conductor de la creación. Este principio está detrás de los reclamos que Él está haciendo sobre el hombre, al ordenarle a cumplir sus mandamientos.
Todas las cosas han sido sometidas a una Torá, una instrucción. Cada cosa creada tiene una ley que cumplir. Esa ley es el propósito del Creador para aquella cosa específica. El hombre es un ser creado con un propósito muy específico, el de servir a aquel que le ha hecho y puesto en su plan universal. El propósito del hombre es cumplir aquella Torá que el Eterno le ha designado. Si un hombre no sirve al Creador conforme a la Torá, se rebela contra el mismo principio de existencia de toda la creación y sale fuera del derecho de existir. Todo lo que existe está allí porque el Eterno lo ha hecho y porque Él tiene un plan específico con cada criatura. Ningún detalle en la creación carece de significado. Este texto habla de un inicio, lo cual nos enseña que el tiempo es una creación y que el Creador está fuera del tiempo. Luego habla de que los cielos y la tierra fueron creados, lo cual nos enseña que el espacio y la materia no son eternos, sino fueron llevados a la existencia en un momento histórico, en el principio del tiempo. ¿Qué había antes del principio? Solo uno, Elohim. Sin embargo, dentro de Elohim había un plan eterno, que estaba allí desde la eternidad, en un estado que carece de tiempo, puesto que a partir de la creación de todo, empezó el tiempo. Todo lo que estaba dentro del Creador antes de la creación, está fuera del tiempo, pero no como algo existente, como nosotros lo entendemos, sino como parte de un pensamiento, un consejo, un plan y un proyecto. Ese plan es la Torá, el contenido de la Torá y la Torá viviente, que la sabiduría infinita del único eterno ha compuesto desde la eternidad, en un estado fuera del tiempo. 7 cosas fueron creadas antes que el mundo fue creado. 1. La Torá, Proverbios 8, 22. 2. El arrepentimiento, Salmo 90, 2, 3. 3. El huerto del Edén, el paraíso, Génesis 2, 8. 4. Gehinom, el infierno, Isaías 30, 33. 5. El trono de gloria, Salmo 93, 2. 6. El templo, Jeremías 17, 12. 7. El nombre del Mesías, Salmo 72, 17. El mundo fue creado con relación a estas 7 cosas. La Torá es el plan arquitectónico de toda la creación. El hecho de que se hable del arrepentimiento como algo que precede la creación, nos enseña que aunque el Eterno no haya decidido de antemano que el hombre pecara, ya había planeado una solución para el pecado del hombre, como también está escrito en Revelación 13, 8b. El Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En una Kefa 1, 20 está escrito: porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. La palabra hebrea que ha sido traducida como, en el principio es Bereshit. Es una palabra compuesta por 2 palabras, be que significa, dentro de, en, con, por medio de, por causa de etc. Y Resit, que significa primero, en lugar, tiempo, orden o rango, primicia, inicio, principal, lo mejor etc. Según el diccionario Strong, esta palabra viene de la misma raíz que Rosh, que significa cabeza, parte superior, comienzo, jefe, principal, gobernante, etc. En todos los lugares donde la palabra Resit aparece en las escrituras, se halla en el estado constructo en relación con el sustantivo que la sigue. Este fenómeno gramatical, llamado semihut en hebreo, es muy común en las escrituras, y construye una relación entre 2 sustantivos, uno de los cuales está subordinado al otro, el cual lo determina. Por ejemplo, Simchat Torah. La palabra, simha o simha, es una palabra femenina que significa alegría. Cuando aparece en la forma constructo, se intercambia la letra y final por una taf, para que tenga el significado de alegría de. Simchat Torah significa literalmente la alegría de la instrucción. La letra, taf, final en la palabra Bereshit muestra que está escrita en la forma constructo, dando el significado de, principio de. Ahora, la palabra que sigue es bara, que literalmente significa, creó, y por lo tanto no es un sustantivo, sino un verbo. Sin embargo, este verbo debe ser entendido como el crear. La traducción literal de los 2 primeros versículos sería entonces: en el principio del crear de Elohim los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas, entonces Elohim dijo: haya luz, y hubo luz.
Según esta interpretación, el primer versículo no explica el orden en que fueron creadas las cosas. En una de las reglas de interpretación del tercer nivel, en hebreo, drash, búsqueda, se compara y se relaciona una expresión o una palabra que aparece en diferentes textos en las escrituras. La palabra recita aparece casi 20 veces en los primeros 5 libros, y en más de 50 ocasiones en todo el Tanaj. Se usa en relación con el inicio de un reinado, Génesis 10:10. Con un hijo primogénito, Génesis 49:3. Deuteronomio 21:17. Con los primeros frutos de la tierra, las primicias, Éxodo 23:19. 34:26, etc. En Proverbios 8:22, la sabiduría, que es la Torá, es llamada el principio, resit, de su camino. En Jeremías 2:3, el pueblo de Israel es llamado la primicia, resit, de sus frutos. En las escrituras hay una relación muy íntima entre resit y el Mesías. El Mesías es el resit de todas las cosas, como está escrito en Colosenses 1:15-18. Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la congregación. Y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. El Mesías es también las primicias, el resit, de la resurrección, como está escrito en 1 Corintios 15:20-23. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, pero cada uno en su debido orden. El Mesías, las primicias. Luego los que son del Mesías en su venida. El Mesías es el proyecto que está detrás de todas las cosas creadas. El Mesías está en el interior del Padre Eterno desde la eternidad, como está escrito en Johanán 1:18. A Elohim nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí no está escrito que el Hijo estaba en el seno del Padre, sino en tiempo presente, está en el seno del Padre. Como el Padre está fuera del tiempo, su Hijo, que es el proyecto Mesías, está fuera del tiempo, dentro del Padre, en la eternidad, en el presente continuo por toda la eternidad, como también está escrito en Johanán 17:5-24b. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera, la gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Eterno ha decidido gobernar el universo por medio del Mesías. Por lo tanto, la palabra resit está relacionada en las escrituras con el principio de un reinado. Es más, el proyecto Mesías es la razón por la cual todas las cosas fueron creadas y para quien todo ha sido hecho. El Eterno creó todas las cosas por medio del plan Mesías, y para el Mesías, que más adelante iba a ser manifestado a través de un hombre, como está escrito en 1 Johanán 1:1-2. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, acerca de la palabra de vida, pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. En Johanán 1:14 está escrito. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. El prefijo hebreo be en la primera palabra de la Torá, beresit, significa en, por, en aras de, por causa de, etc. Esto nos enseña que Elohim creó los cielos y la tierra en resit, o por causa de resit. Como hemos visto antes, resit es la Torá, Israel y el Mesías. En realidad estos tres son uno. La Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Israel es el hijo primogénito del Eterno, Éxodo 4:22. Oseas 11:1. El Mesías es la Torá manifestada como hombre, Johanán 1:14, y el que reúne en sí a todo Israel, Mateo 2:15, Johanán 12:32. Así que, todas las cosas fueron creadas por medio de la Torá y por causa de Israel.
Y todo fue creado por medio del Mesías y por causa del Mesías, como también está escrito en Johanán 1:3. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Elohim, y la palabra era Elohim. Ella estaba en el principio con Elohim. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esta palabra, esta Torá, este proyecto Mesías, fue luego materializado poco a poco por medio de la creación de todas las cosas. Pero aunque el Mesías no había sido manifestado como hombre, todas las cosas fueron preparadas por causa de él, y por causa de que él iba a venir y ser puesto como gobernante sobre todas las cosas creadas. Por esto podríamos traducir el texto de esta manera. Por causa del Mesías creó Elohim los cielos y la tierra. La primera letra de la Torá es Bet, que significa casa. Por lo tanto podríamos entender el primer versículo también de esta manera. Casa de Resit creó Elohim los cielos y la tierra. Esto nos enseña que los cielos y la tierra son la casa de Resit, que es el Mesías. Casa y ropa es esencialmente lo mismo. La creación es la ropa del Mesías, como está escrito en el Salmo 102, 25, 27 y Hebreos 1, 10, 12. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Porque el Creador no empezó su historia consigo mismo. No es él el que precede todas las cosas y por lo tanto debería estar puesto en primer lugar. ¿Por qué no escribió Elohim creó en el principio? No empezó a hablar de sí mismo, sino de lo que ha hecho por medio de Resit. Esto nos enseña dos cosas. Primero, que Elohim es muy modesto en relación con la creación. No se presenta primero a sí mismo, sino se coloca detrás de Resit. Por esta razón una persona que conoce al Eterno no empieza consigo mismo cuando escribe una carta o cuando se presenta junto con otras personas. Siempre empieza a hablar de otras cosas o de otras personas y luego habla de sí mismo. La segunda cosa que aprendemos de este hecho es que nadie puede conocer al Creador directamente, sino solo por medio de las cosas que Él ha creado, como está escrito en Romanos 1, 19, 20. Porque lo que se conoce acerca de Elohim es evidente dentro de ellos, pues Elohim se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. El Creador es invisible e inalcanzable para las cosas creadas. Solo es posible conocerle por medio de lo que Él revele de sí mismo. En este texto Él nos enseña que el camino para conocerle pasa a través de la creación y Resit. De esta manera el Hijo, el Mesías, es el principal agente por medio del cual el invisible se manifiesta en el mundo, como está escrito en Hebreos 1, 1, 3. Elohim, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su esencia, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En Johanán 14, 6, 9b está escrito. Yeshua le dice: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre viviente se manifiesta en este mundo, solo a través del Mesías. Cuando el Shaliach Shaul escribe en Colosenses 1 que el Mesías es el primogénito de toda creación, no significa que él haya nacido del Padre por medio de una reproducción, sino que él fue destinado para ocupar el lugar de gobernante sobre todas las cosas creadas, tanto las invisibles como las visibles. El Hijo primogénito es el que llevará el nombre de su Padre y el derecho de gobernar en la familia. El Mesías ha obtenido la posición de gobernante sobre todas las cosas creadas. El Mesías es el que representa al Padre en la creación. A todos los que recibimos a Yeshua y creemos en su nombre nos es concedido el poder, es decir la autoridad, de ser hechos hijos de Elohim, como está escrito en Johanán 1, 12.
Pero a todos los que le recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Elohim, es decir, a los que creen en su nombre. Ser hecho hijo de Elohim, significa recibirle como vida y recibir una posición de liderazgo y un puesto de autoridad en alguna área de la creación. En el principio creó. La palabra hebrea que ha sido traducida como creó es bara. Esta palabra aparece unas 50 veces en las escrituras y siempre tiene que ver con la acción de producir o hacer algo que no existía antes. Se trata de traer algo a la existencia. En el sentido estricto, solo el creador puede crear. Solo él puede hacer que algo llegue a tener existencia sin haber existido antes. La expresión, crear de la nada, es una manera de expresar este concepto. Sin embargo, esta expresión no explica bien lo que la palabra bara significa, puesto que el Eterno no ha creado las cosas de la nada, porque antes de existir como creación, sí existían como un proyecto en la mente del Creador. Por lo tanto, las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles, que a su vez están dentro de la mente del Creador, como está escrito en la carta a los Hebreos Mesiánicos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Todo lo visible fue hecho de lo invisible. Las cosas visibles son el resultado de las cosas invisibles. Todo lo que sucede en el mundo visible es un resultado de lo que primero sucedió en el mundo invisible. En el principio creó Elohim, Elohim. La palabra hebrea, Elohim, es la forma plural de Eloah, que significa poderoso. Viene de el, que significa poderoso, poder, fuerza. Estas tres palabras, el, Eloah y Elohim, son utilizadas en las escrituras como sinónimas para referirse al Creador. La palabra hebrea, el, aparece alrededor de 200 veces en las escrituras, prácticamente siempre en referencia al Creador. Algunas veces tiene el significado de poder, Génesis 31:29, Proverbios 3:27, Miqueas 2:1. La forma plural de el, Elim, no se usa en referencia al Creador, sino a otros poderes, humanos o angelicales, Éxodo 15:11, Job 41:25, Salmo 89:6. También es usado para referirse a los ídolos paganos, Isaías 57:5, Daniel 11:36. La palabra, Eloah, aparece 56 veces en las escrituras, mayormente en el libro de Job. Solo aparece 2 veces en la Torá, Deuteronomio 32:15-17. La forma plural de Eloah es Elohim, y aparece alrededor de 2600 veces en las escrituras. Esta palabra no es un nombre personal, sino un título y atributo que expresa grande autoridad y juicio. Es utilizada en referencia al Creador en la gran mayoría de los casos, pero también en referencia a los ángeles, Salmo 8:5, y sobre los ídolos paganos, Génesis 31:30. Mosé obtuvo el título de Elohim, Éxodo 4:16. 7:1, y los jueces de Israel son también llamados Elohim, Éxodo 21:6, 22:8-9. El hecho de que la palabra, Elohim, esté en forma plural, no significa que se trate de varias personas o un conjunto de personalidades. Esto vemos en el caso de Mosé, que no fue más que una persona, pero obtuvo el cargo de ser Elohim ante el rey de Egipto. El término Elohim tiene que ver con autoridad en abundancia y un conjunto de poderes para poder afirmar su voluntad. Elohim reúne en sí todas las fuerzas infinitas y eternas. Con otras palabras, Elohim podría ser traducido como máximo gobernante y juez supremo. Por lo tanto, el atributo Elohim está íntimamente conectado con la justicia. No se refiere a varios seres divinos, sino a un gran ser divino lleno de toda autoridad. Aunque en hebreo es una palabra plural, no se refiere a varios, sino a grandeza. El texto de Bereshit dice que, Elohim, en plural, creó los cielos y la tierra. El verbo no está en forma plural crearon, sino singular, creó. Esto nos enseña que, Elohim, no debe ser entendido como varios Elohimes, o un conjunto de personas o una unidad de personalidades, sino como uno solo. Esta es también la confesión principal que cada hijo de Israel, practicante, hace 2 veces por día, al proclamar:
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno, Deuteronomio 6, 4. En el principio creó Elohim los cielos. La palabra hebrea que ha sido traducida como cielos es, Shamayim. Es una palabra que está en la forma dual. Hay tres formas para los sustantivos en el idioma hebreo, singular, dual y plural. El dual es una referencia a dos, un par. En este caso la palabra Shamayim habla de un par de cielos. En primer lugar se refiere al cielo invisible y al cielo visible, como está escrito en Deuteronomio 10, 14. He aquí, a Adonai tu Elohim pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Según la comprensión más profunda, la palabra Shamayim también indica que puede haber más que dos cielos. El texto de Deuteronomio habla de dos cielos en dual y luego de dos cielos de los dos cielos también en dual. Esto nos enseña que hay varios tipos de cielos. Los cielos de arriba pueden estar divididos en varias secciones, y así también los cielos de abajo. En 2 Corintios 12, 2, 4, el Shaliach Shaul dijo que había estado en el paraíso en el tercer cielo, como está escrito. Conozco a un hombre en el Mesías, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Elohim lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Elohim lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Según los diferentes términos hebreos que aparecen en las escrituras. Los 7 cielos son 1. Vilón, Isaías 40, 22. 2. Raquia, Génesis 1, 17. 3. Shehakim, Éxodo 30, 36. Yod 14, 19. Salmo 78, 23, 24. 4. Sebul, un Reyes 8, 13. Isaías 63, 15. 5. Mahón, Deuteronomio 26, 15. 6. Mahón, un Reyes 8, 39. 7. Arabot, Salmo 68, 4. El término Shamayim, cielos, puede ser entendido de tres maneras según esté compuesta la palabra. 1. Samayim, portar agua. 2. Shamayim, allí hay agua. 3. Eshmayim, fuego, y agua, porque los cielos fueron hechos mezclando el fuego con el agua. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. La palabra hebrea que ha sido traducida como tierra es Eretz. Esta palabra tiene varios significados. La tierra, el orbe, el globo terráqueo, en contraste con el cielo, Génesis 1, 1. Suelo, terreno, terruño, tierra, en contraste con el mar, Génesis 1, 10. País, nación, territorio, región, un lugar limitado de lo seco, Génesis 2, 11. La tierra prometida, la tierra de Israel, Génesis 12, 1. Ruth 1, 1. Mateo 5, 5. Hechos 11, 28, 29. 1, 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. La palabra hebrea que ha sido traducida como sin orden es, Tou, que significa caos, masa informe, desorden, confusión. Vacío, vacuidad, nulidad, vanidad. Yermo, desierto, erial. Tou, debe ser entendido como un asombro y consternación por la vaciedad que se encontraba en la tierra. Si el hombre lo hubiera visto se quedaría atónito. La palabra hebrea que ha sido traducida como vacía es bou. La traducción aramea, Targún, de Jonatán, dice que la tierra estaba desolada de seres humanos y vacía de animales. Tou, es la línea verde que rodea el globo de donde surge la oscuridad, Salmo 18, 11. Bou, eran grandes rocas en las profundidades que traen el agua, Isaías 34, 11. El relato de Génesis es el resultado de un juicio divino sobre un mundo anterior que fue quebrado. Las dos palabras, Tou, Vabou, aparecen juntas en el hebreo solo en dos textos más, en Isaías 34, 11 y Jeremías 4, 23, 26. Sin orden y vacía fue causado por un juicio divino. En tal caso, se podría pensar que había una creación anterior que fue destruida por el agua.
También se cita 2 Pedro 3:7, donde está escrito: ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Elohim, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Este texto dice que el mundo anterior fue destruido por agua y que los cielos y la tierra actuales están reservados para el fuego. Esto es interpretado de manera que hubo una destrucción de una creación anterior por medio del agua. La misma teoría también enseña que la destrucción del mundo anterior fue el resultado de la caída del ángel Eilel, Lucero. Se cita Ezequiel 28:12-19 para indicar que ese ángel tenía su santuario en la tierra en una creación anterior. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: así dice Adonai, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Elohim. Toda piedra preciosa era tu vestidura. El rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda. Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, estaba en ti. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Elohim, Sión, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia, y pecaste. Yo, pues, te he expulsado por profano del monte de Elohim, y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios. Y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti. Te has convertido en terrores, y ya no serás más. Se puede encontrar evidencias en los escritos mesiánicos de una caída en pecado de algunos de los ángeles de Elohim, 2 Pedro 2:4, 1 Corintios 6:3, Judas 6. En Isaías 14:12-15 está escrito: ¿Cómo has caído del cielo, oh Eilel, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Elohim levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Sheol, a lo más remoto del abismo. El profeta Isaías habla aquí de la rebelión del rey de Babilonia. Sin embargo, el texto puede ser entendido en el nivel Rash como una alusión clara al personaje espiritual maligno que estaba detrás de ese rey. Cuando ese ángel intentó subir a lo más alto y colocar allí su trono y tomar control sobre la creación haciéndose semejante al Altísimo, fue expulsado de allí como un rayo, Lucas 10:18, y los demás ángeles que le siguieron en su rebeldía cayeron con él, Revelación 12:4-9. El destino de estos ángeles rebeldes y caídos es el lago de fuego, Mateo 25:41. Revelación 20:10. Esta caída en pecado ocurrió en el mundo de los ángeles. Queda claro que ocurrió antes del capítulo 3 de Génesis, donde habla de la serpiente antigua que engañó a la mujer para que pecara. La caída en pecado que ocurrió entre los hombres fue, por lo tanto, una consecuencia de una caída en pecado que ya había ocurrido en el mundo espiritual. Este ángel, que era el gran maestro entre los ángeles, bajó a la tierra y encontró el animal más astuto, la serpiente, y la poseyó y, por medio de ella, instigó a los hombres a hacer el mal.
En las escrituras, ese ángel rebelde y caído es llamado Satanás, en hebreo a Satán, 1 Crónicas 21, 1, que significa enemigo, opositor, contrario, adversario, antagonista, rival, 1 Reyes 11, 25. Calumniador, acusador, Job 1, 6, 12. Zacarías 3, 1. La mentira no viene de Elohim, porque él es solo luz, como está escrito en 1 Johanán 1, 5, b. Elohim es luz, y en él no hay tiniebla alguna. El Mesías Yeshua dijo que a Satán es el padre, es decir el origen, de la mentira, como está escrito en Johanán 8, 44. Sois de vuestro padre Satanás y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. En 1 Johanán 3, 8 está escrito: el que practica el pecado es de Satanás, porque Satanás ha pecado desde el principio. El Hijo de Elohim se manifestó con este propósito, para destruir las obras de Satanás. Aquí está escrito que Satanás es un homicida y ha pecado desde el principio, lo cual nos da a entender que su pecado empezó al principio de la obra de la creación. En Jacobo, Santiago, 1, 13, b, 16, 17 está escrito: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Elohim. Porque Elohim no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Surge la pregunta: ¿cuándo fueron creados los ángeles, antes o después del mundo visible? En Job 38, 4, 7 está escrito que los ángeles estaban presenciando la fundación de la tierra. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ella cordel. ¿Sobre qué se asientan sus basas, o quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba, y todos los hijos de Elohim gritaban de gozo? Según este texto, los ángeles ya existían cuando la piedra angular de la tierra fue puesta. En el Salmo 104, 1, 9 está escrito: bendice, alma mía, a Adonai. Adonai, Elohim mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como con un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento, que hace de los vientos sus mensajeros, y de las llamas de fuego sus ministros. Él estableció la tierra sobre sus cimientos, para que jamás sea sacudida. La cubriste con el abismo como con un vestido. Las aguas estaban sobre los montes. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se precipitaron. Se levantaron los montes, se hundieron los valles, al lugar que tú estableciste para ellos. Pusiste un límite que no pueden cruzar, para que no vuelvan a cubrir la tierra. Ciertamente mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos. Cuando los llamo, comparecen juntos. En el Salmo 104, 4 se habla de los vientos y las llamas de fuego que son mensajeros y ministros de Adonai. La carta a los hebreos mesiánicos enseña que estos vientos y llamas de fuego hacen alusión a los ángeles, como está escrito en 1, 7. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles, espíritus, y a sus ministros, llama de fuego. Estos textos también nos muestran que los ángeles fueron creados antes que la fundación de la tierra. El Salmo 104 también nos enseña que el agua había cubierto las montañas antes de ser reprendidas y sujetas a un límite. En los picos de las montañas de la Sierra de Jaén, en el sur de España, hay señales en las rocas de olas del mar que han estado desgastándolas durante muchísimo tiempo. Esto no puede ser el resultado del diluvio, puesto que entonces el agua cubrió las montañas solo durante unos meses. Esas señales tienen que haber venido antes del diluvio. ¿Será que esas rocas hayan estado a la orilla del mar antes del diluvio y luego levantadas en alto después del diluvio? Probablemente fue así. Muchas de las montañas que hay hoy en día en diferentes lugares de la Tierra, muestran señales de haber estado en el fondo del mar donde se formaron los diferentes estratos sedimentarios durante el diluvio.
Según los cálculos modernos, el universo, en su estado actual, tiene una edad de 15 a 20 mil millones de años. Nuestra comprensión del tiempo está afectada por nuestro punto de partida a la hora de medir el tiempo. Dependiendo de dónde estemos ubicados para calcular el tiempo va a ser diferente. Un minuto en la luna va más rápido que un minuto en la Tierra. Un minuto en el Sol va más despacio. Y por el hecho de que el universo se está expandiendo, el tiempo también está cambiando y dilatándose, desde nuestra perspectiva. ¿Cuánto tiempo transcurrió desde el inicio de la creación del universo hasta la creación del hombre? 15 mil millones de años. ¿O 6 días? La respuesta es ambas cosas. Desde el punto de vista de la Torá, fueron 6 días de 24 horas. Pero como el universo fue expandido y sigue expandiéndose, el tiempo también se ha dilatado. El primero de los días de la Torá duró 24 horas, visto desde la perspectiva del comienzo del tiempo. Pero la duración de ese día, desde nuestra perspectiva actual, según el científico judío Gerald Schroeder, es de 8 mil millones de años. El segundo día, desde la perspectiva de la Torá, duró 24 horas. Desde nuestra perspectiva actual duró la mitad del día anterior, 4 mil millones de años. El tercer día también duró la mitad del día anterior, 2 mil millones de años. El cuarto día, 1.000 millones de años. El quinto día, 500 millones de años. El sexto día, 250 millones de años. Si sumamos estos 6 días, tenemos como resultado la edad del universo de 15,750 millones de años. Igual que los cálculos de la cosmología moderna. La palabra hebrea que ha sido traducida como aliento, es, ruaj, que significa tanto viento como espíritu. Este es el espíritu del Mesías, aquel espíritu que luego vino para reposar sobre Yeshua, cuando subió del agua, Mateo 3, 16. Marcos 1, 10. 1, 3. Entonces dijo Elohim, sea la luz. Y hubo luz. Lo que Elohim dice, también lo hace, Números 23, 19. Salmo 33, 9. Lo primero que Elohim hizo fue la luz. La tierra fue totalmente cubierta por una masa líquida caótica, posiblemente algo como un agujero negro. A partir de ahora vemos la organización del universo. Lo primero que fue hecho, fue la luz. Observa que el sol todavía no había sido hecho. Esto nos enseña que no se trata de la misma luz que luego fue producida por el sol y las estrellas, sino otra luz. En 2 Corintios 4, 6 está escrito. Pues Elohim, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz del Mesías. En este texto el Shaliach Shaul nos enseña que la luz surgió de las mismas tinieblas. Esto también puede ser entendido de una manera simbólica, según el segundo nivel de interpretación, la de la insinuación o alusión, en hebreo, remes. Si el Eterno pudo sacar luz de la oscuridad más compacta que ha existido jamás, no hay oscuridad en nuestras vidas que sea demasiado compacta para que nuestro Padre Celestial no pueda utilizarla para algo positivo. Para Él todo es posible, incluso crear luz de las mismas tinieblas. 1, 4. Y vio Elohim que la luz es buena. Y separó Elohim la luz de las tinieblas. Esta luz primordial fue la luz del Mesías. Fue lo primero que el Eterno reveló en la creación, sin embargo esta luz fue separada de las tinieblas, fue escondida del mundo para ser revelada más adelante, como está escrito en Johanán 1, 4, 10. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Elohim, cuyo nombre era Johanán. Este vino como testigo, para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. En Mateo 4, 13, 16 está escrito. Y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Kefarnahum, que está junto al mar, en la región de Zebulún y de Naftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Yesayahu, cuando dijo:
tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galil de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. En Johanán 3, 19 está escrito: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. En Johanán 8, 12, 46 está escrito: Yeshua les habló otra vez, diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. En Hechos 26, 13, 15 está escrito: al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Adón? Y el Adón dijo: yo soy Yeshua a quien tú persigues. Los rabinos antiguos consideraron que el Mesías fue la razón por la cual fueron creados los cielos y la tierra. La luz que fue revelada antes de la formación del sol y las estrellas fue vista como la luz del Mesías, que estaba buscando una vasija apropiada para poder manifestarse finalmente. Esta es la luz del Masías, para enseñarte que el Eterno vio la generación del Masías y su servicio antes de la creación del universo y él lo escondió, bajo su trono de gloria. A Satán le preguntó: amo del universo, ¿para quién es esa luz bajo tu trono de gloria? Y el Eterno respondió: ella está reservada para aquel que se encargará de aplastarte. Y el espíritu de Elohim reposaba, Gen 1, 2, esto alude al espíritu del Masías, que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Cuál es la luz que desciende sobre la congregación del Eterno? Es la luz del Mesías y esta es la luz del Mesías, como está escrito: en tu luz veremos la luz. Desde el principio de la creación del mundo el rey Mesías era, porque él entró en la mente de Elohim, incluso antes de que el mundo fuera creado. En el libro del profeta Enoch, el séptimo después de Adán, citado también en Judas verso 14, 15, en el capítulo 46 está escrito: allí vi a alguien que tenía una cabeza de días y su cabeza era como de lana blanca. Y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era llena de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo, y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la cabeza de los días? Él me respondió y me dijo: este es el Hijo del Hombre que posee la justicia y con el que habita la justicia, que revelará todos los tesoros de los secretos, porque el amo de los espíritus lo ha escogido, y su sino ha vencido por el derecho ante el amo de los espíritus por la eternidad. El Hijo del Hombre que tú has visto hará levantar a los reyes y a los poderosos de sus lechos, y a los fuertes de sus asientos. Y romperá los frenos de los fuertes, y partirá los dientes de los pecadores. Y derrocará a los reyes de sus tronos y de su poder, porque ellos no le han exaltado y porque no le han glorificado y porque no han confesado humildemente de dónde les había sido dada la realeza. Cambiará la faz de los fuertes y la llenará de temor. Las tinieblas serán su vivienda y los gusanos su cama, y no podrán esperar levantarse de su cama, porque no han exaltado el nombre del amo de los espíritus. En el capítulo 48 del mismo libro está escrito: en este lugar vi el manantial de justicia, que es inagotable. Y a su alrededor había muchas fuentes de sabiduría. Y todos los sedientos bebían y eran llenos de sabiduría, y tenían sus habitaciones con los justos, los santos y los elegidos. Y antes que el sol y las señales fuesen creados, antes que se hiciesen las estrellas del cielo, su nombre fue nombrado ante el amo de los espíritus. Será él un bastón para los justos, a fin de que puedan apoyarse sobre él y no caer. Será la luz de los pueblos, y será la esperanza de aquellos que sufren en su corazón. Todos aquellos que habitan sobre el árido se prosternarán y lo adorarán. Y bendecirán y glorificarán y cantarán al amo de los espíritus. Y por aquello es por lo que él ha sido elegido y guardado ante él, antes de la creación del mundo, y por la eternidad.
Aunque este texto no haya sido contado entre los libros canónicos, tenemos que reconocer el testimonio de Yehuda, Judas, que citó su libro en su carta. Esto nos autoriza para considerar los escritos de este profeta, que vivía antes del diluvio, no como escritura inspirada, sino como una fuente de información interesante. Lo interesante es que, según este libro, Hanoch pudo ver al Hijo del Hombre y tener una revelación sobre su origen. El nombre del Hijo del Hombre fue mencionado ante la cabeza de los días, antes que el sol, la luna y las estrellas fuesen hechos. Él será la luz de los pueblos. Isaías 49, 6. Este libro también dice que el Hijo del Hombre había sido elegido y guardado ante el Amo de los Espíritus, antes de la creación del mundo, y por la eternidad. Miqueas 5, 2. 1, 5. Ve y fue la tarde y la mañana. Un día. La Torá no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, sino más bien avanza de manera circular o espiral. Por esta razón no se debe entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. Según la Torá, el día empieza con la noche. Primero había oscuridad y luego vino la luz. Ese es un día. Aquí no dice que fue el primer día, porque los demás días no habían venido todavía, y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día, por lo tanto dice un día o día uno, en hebreo Yom Echad. La palabra, Echad es la misma que se usa para el eterno que es uno, Deuteronomio 6, 4. Echad es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir uno, en referencia a un objeto masculino. El día Echad era un día único, porque solo durante ese día Elohim era único. Las palabras Valle y Eref, no quiere decir y fue la tarde, sino y hubo desorden, porque la raíz de Eref, significa caos, mezcla, desorden. Es por eso que la noche es llamada Eref, porque cuando el sol baja, la visión se hace confusa. La palabra de la Torá para mañana es Boker, que es lo opuesto. Cuando el sol sale, el mundo se hace, Bikoret, ordenado, claro para discernir. De esta manera se explica que los primeros días son contados a base de la obra de poner las cosas en orden que antes estaban desordenadas. Cuando un elemento es transformado de desorden a orden se habla de tarde y mañana, del caos a la armonía. La palabra día, en hebreo yom, tiene 4 significados principales. Día, el tiempo cuando hay luz, aproximadamente 12 horas, Génesis 1, 5a. Día, jornada, 24 horas, Génesis 1, 5b. Un tiempo más largo limitado, una época, Génesis 2, 4. 1000 años, Salmo 90, 4. 1, 6. Y dijo Elohim: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Los cielos que fueron creados el primer día, estaban en un estado líquido. Los cielos se estaban expandiendo temblando todo el tiempo hasta que Elohim dio su orden para que pararan, Job 26, 11. El universo fue creado como un grano pequeño que luego fue expandido. Ese grano fue la única creación física, todas las otras creaciones fueron espirituales. Según él, el Nefesh, alma, de los animales, y la Nesama, alma superior, del hombre, fueron creaciones espirituales. En ese grano estaba toda la materia prima para el resto de las cosas. Cuando ese grano, que era tan pequeño que no había sustancia en él, fue expandido se transformó en materia y entonces comenzó el tiempo. La ciencia moderna ha mostrado que la energía es la única sustancia que realmente no tiene sustancia y que puede transformarse en materia. La famosa ecuación de Einstein E = mc2, nos dice que la energía puede transformarse en materia. 1, 7. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Este texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, encima de la atmósfera, alrededor de la Tierra. En tal caso esta agua fue la que cayó sobre la Tierra durante el diluvio en tiempos de Noaj. Esta cubierta de agua protegería la Tierra de los rayos radioactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Una capa de ese tipo produciría dos cosas importantes, una presión atmosférica más alta, y un clima tropical por toda la Tierra, debido al efecto invernadero.
La desaparición de esta capa protectora puede ser una de las razones más importantes por las que la edad del hombre se redujera aproximadamente el 90% después del diluvio. Debemos destacar que la caída del ángel, Eilel, no es narrada en Génesis capítulos 1, 2. En el capítulo 3, Satanás utiliza una serpiente hablando mentiras a los hombres. Parece que este ángel caído estableció su reino en el aire alrededor de la tierra durante el segundo día, Efesios 2, 2. Quizás fue una de las razones por las cuales el segundo día fue el único día cuando Elohim no pudo decir que era bueno. No obstante, el hecho de que la obra para organizar el agua no fue terminada durante el segundo día, sino en el tercero. Por esto, en el tercer día Elohim dijo 2 veces que era bueno. Cada obra terminada fue evaluada y declarada buena. El Geinam, infierno, fue hecho el segundo día. Los malvados serán arrojados al fuego para ser consumidos. Ese lugar no fue preparado para el hombre, sino para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, los que se rebelan contra la Torá del Eterno tendrán el mismo destino que los ángeles rebeldes. Mateo 25, 41. Revelación 20, 10, 15. 1, 8. Y llamó Elohim a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. La palabra cielos, en hebreo shamayim, está en la forma dual, un par de cielos. Esto puede ser una alusión a los 2 tipos de cielos que hay en el universo, la atmósfera y el espacio fuera de la atmósfera. 1, 9. Y Elohim dijo: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Al principio lo seco era un solo continente. Más adelante fue dividida la tierra, Génesis 10, 25. Según hemos visto en Job 38, 6, el Eterno fundó una piedra angular en la tierra. Esta piedra principal de la tierra es el monte Sión, que es llamado el ombligo de la tierra, Ezequiel 38, 12. Según Ezequiel 28, 13, 14, allí estaba el lugar de adoración del ángel sumo sacerdotal antes de su caída en pecado. En aquel lugar fue creado Adán, según la tradición hebrea. Parece que allí estaban también los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal. En ese mismo monte Abraham puso su hijo Yitzhak sobre el altar. En ese sitio Shelomo edificó el templo. En ese monte el Mesías fue sacrificado para redimir el pecado desde Adán, y para limpiar el mundo de toda iniquidad. Y a ese lugar el Mesías volverá para levantar de nuevo el reinado de David y gobernar sobre toda la tierra. 1, 11, 12. Y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno. Por la palabra de Elohim, la tierra empezó a producir vegetación. Aquí no habla de ningún acto de creación. El primer día Elohim creó la materia prima a partir de la cual construiría todo en el mundo. Como hemos dicho antes, todas las cosas existían como una materia sin forma. Durante los días posteriores Elohim formó y moldeó la materia para que las cosas fueran de la manera como nosotros las conocemos. El huerto del Edén brotó al mismo tiempo que el resto de la vegetación. Además está escrito que Adonai mismo plantó este huerto, Génesis 2, 8. Los árboles y el pasto del Gan Edén, a diferencia del resto del mundo, son eternos y que cada árbol es un símbolo de un objetivo espiritual superior. El paraíso es el palacio del Eterno en la tierra. En algún momento histórico, este huerto fue quitado de la tierra y ahora está en el tercer cielo, 2 Corintios 12, 4. En el futuro será restablecido en la tierra y los justos podrán entrar en él, como está escrito en Revelación 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Elohim.